Hoy estamos aquí con Marcos de Moue, una persona que ha escrito uno de los mejores libros que he leído sobre aprender a aprender, que es este, Leer es perder el tiempo. Tiene un título disruptivo, si no lees lo que viene a continuación, si luego no puedes recuperar la información. Así que, Marcos, muchas gracias por aceptar esta entrevista y compartir con nosotros todo tu conocimiento. Nada, gracias a ti, Ana, por la invitación y encantado de que me ayudes a divulgar más este mensaje. Vale, importante, sobre todo en los momentos que estamos viviendo, que el tema del cambio no es rápido, es exponencial. Bueno, pues lo primero que yo te quería preguntar, Marcos, es ¿cómo nos han enseñado a aprender y por qué hoy este modelo no nos sirve? De toda la vida hemos trabajado en el campo hasta que vino la revolución industrial, más o menos por el siglo XVIII, XIX. Y entonces, ¿qué ocurría? Que la gente del campo pasó a las fábricas. Entonces, en las fábricas necesitaban gente que supiese seguir reglas paso a paso, del 1 al 2, del 2 al 3, para poder manejar esas máquinas, esas nuevas máquinas industriales. Cuando en el campo precisamente tenían un modo más de aprendizaje, acción-reacción, ¿no? Veían las cosechas y en función de lo que veían hacían una acción u otra. Que ese sería un modo, lo que yo he llamado modo red, que lo explico ahí en el libro. Entonces de repente pasan de trabajar con esta forma de trabajo que es acción-reacción a algo más reglado, algo más pautado, más lineal. Y entonces entran a enseñarles a procedimentar. Entonces se aprenden procedimientos de decir, enciendo la máquina, 1, paso 2, caliento la máquina, 3, voy abriendo la válvula de vapor. Y entonces esto fue en el siglo XVIII, donde empezaron ya prácticamente a aprender de una forma más pautada. Y entonces necesitaban que las personas, para aprender fácilmente estos manuales de instrucciones pues fuesen a las escuelas, a seguir unas instrucciones pautadas, arregladas. Y entonces el aprendizaje que nos ha llevado hasta hoy en día son de que nos hemos acostumbrado a realizar las cosas muy paso a paso, muy pautadas, muy lineales, y así hacemos nuestros apuntes, lo cual en cierta forma nos está un poco, por así decirlo, capando nuestra capacidad, nuestro potencial. Cuando hablas de modo red, en el libro lo llamas también modo cerebro, ¿no? Porque es como una manera más de conexión, no una manera de paso uno, paso dos y paso tres, que eso no quiere decir que los procedimientos no sean útiles, que son muy útiles. Pero claro, hay que Exacto. tener en cuenta el Tienen que ser modo. complementarios. O sea, hay que unir los tres modos de aprendizaje. El modo red, que es el modo de que tenemos que enlazar y en función de lo que nos interesa en cada momento lo vamos ligando. Ujú. Modo biblioteca, que sería el paso a paso, o sea, establecer procedimientos sobre cómo tenemos que manejar en su día en la revolución industrial una máquina. Y luego estaría el modo rejilla, que el modo rejilla es agrupar por ciertos criterios, que es parecido a lo que te estoy viendo, por ejemplo, que tienes al fondo, ¿no? De que has agrupado por colores en los posts y Sí, demás. Claro, son distintas formas de aprender que hay que saber cuándo combinar. claro. Sin Eh, embargo, hasta ahora en la escuela lo que nos están enseñando es el modo biblioteca, el modo paso a paso. Y hay gente que incluso que solo existe esa forma de aprender. De hecho, a veces a mí en las formaciones me dicen, me gustaría un sistema más paso a paso. Fíjate lo que me estoy diciendo. Lo que me estoy diciendo es, yo solo sé aprender paso a paso y quiero que tú te adaptes a mi única forma de aprender. Y yo le esfuerzo, le digo, no, no, es que tienes que aprender paso a paso y también el modo red, el modo cerebro y también el modo rejilla, el saber agrupar por ciertos criterios para establecer patrones. Entonces, son modo tres formas que tienes que ir conmutando, complementando entre sí. Vale, primera pregunta. Modo rejilla es como Maricondo en el libro decía por categorías, ¿no? Como si Sí. tienes toda esta habitación tirada y por un lado pones los libros, por otro lado pones los bolis, por otro lado pones los apuntes, por otro lado, ¿no? Sería eso. Con la Y diferencia, lo que la diferencia de que modo rejilla, que es agrupar por distintos tipos de criterios, cuando algo es espacial, como puede ser un bolígrafo, ¿qué ocurre? Que lo espacial ocupa espacio. Por tanto, cuando tú lo agrupas solamente puede estar en un conjunto. Cuando la información es digital, que por eso más adelante lo hablaremos, cuando tú estás tomando notas en papel, te va a pasar lo mismo. Solamente la podrás tener en un conjunto. Cuando una misma cosa puede estar en distintos conjuntos, algo que solo es posible con lo digital. Aquí te deja un pequeño detalle de por qué lo digital puede ser mejor que el papel. Porque te permite precisamente clasificar de formas más variadas que solamente papel, que es física. Y esa sería Marco esa sería la modo rejilla. lo está dejando ahí caer, pero claro, la intención también de esta entrevista yo es aprovecharme para que todo esto que está muy bien, bueno, lo que veis y lo que no veis, lo pase al modo digital. Entonces, bueno, la entrevista está enfocada para todos aquellos vosotros que estéis interesados en digitalizar vuestras notas, vuestra documentación, vuestros apuntes, pero también os quiero decir que la estoy haciendo por mí.
La siguiente pregunta. Mira, dentro de la formación que imparto a mandos intermedios, responsables de equipos y demás, muchas veces hay una frase que se repite muchísimo, que es, no, no, es que estoy apagando fuegos, es que tengo tanta información, tengo tantos datos. Es como que a medida que va pasando el día, desde que entran a trabajar en la fábrica hasta que salen, es como que les van entrando input, input, o sea, flechitas, flechitas de tarea, de procedimientos, de problema, de una discusión con un compañero, de un problema que le ha dado una máquina, de una incidencia de un cliente. ¿Cómo este tipo de pensamiento, de gestionar toda esta información, puede pasar del modo apagar fuegos al modo construir mangueras? Imagino que ya lo sabes, yo llevo más años precisamente automatizando procesos industriales que esto que estoy haciendo ahora. Y muchas cosas de esto de apagar fuegos, los apagar fuegos, si es puntual, es normal, porque al final la carga base de un proceso productivo, de un trabajo, tú no la puedes determinar previamente. Siempre hay situaciones inesperadas que son picos puntuales. Entonces, si son picos puntuales, es entendible que existan estos momentos de apagar fuego. Pero cuando son muy recurrentes, significa que falta ahí, aplicando la ley de Pareto, que hay un 80% de procesos que sí que podríamos automatizar, prever de que van a ocurrir. Cuando la gente está apagando fuegos continuamente es que hay procesos que no está automatizando. Y esto se ve mucho, por ejemplo, en líneas de automoción. O sea, cuando algún jefe o algún mando intermedio te diga que es imposible preverlo, dile, una línea de automoción, te lo digo porque he trabajado muchísimos años en líneas de automoción, más procesos que pueden ocurrir ahí, imprevistos, que es uno de los elementos productivos más complejos que existen, fabricados por el hombre, es un coche. Entonces, más complejo que un coche, yo dudo que haya pocas cosas. Y encima de forma industrial, o sea, no de forma manual, de forma industrial. Y sin Sí. embargo, ahí está prácticamente todo automatizado. Y obviamente hay momentos de apagar fuegos cuando se rompe una máquina, cuando empieza a haber un robot que no actúa bien. ¿Qué ocurre? Pues son estos momentos del 20%. Esos momentos de imprevistos donde ahí sí que hay que ir a apagar fuegos, pero de lo normal suele estar todo controlado. Entonces, lo que hay que ver es identificar, trasladar a los mandos inferiores también que sean capaces de identificar qué procesos recurrentes no están automatizados. En automoción, por ejemplo, automoción, que hablaremos también del tema Kaizen, que sé que te gusta ¿Mm? mucho. Sí, Cuando ahí Toyota y está otras empresas empezaron a nuestro aplicar el libro. Kanban, el Kaizen, que te gustan tanto, fue que es lo que no hacen las empresas es bajar a los mandos inferiores, pero incluso hasta la persona que esté limpiando y hasta la persona que pone un tornillo, es trasladarle las filosofías de mejora continua y Kaizen. Si tú no las permeas hasta abajo, no vas a poder aplicar el proceso. ¿Por qué? Porque las mejores ideas siempre vienen de abajo para arriba. Hablo de los procesos industriales. ¿Puedes repetir esto último, por favor, esta frase última que acabas de Que las decir? ideas más poderosas, y esto yo lo he visto en automoción, de hecho las empresas de automoción suelen tener en casi todas, hablo de Citroën, Opel, General Motors, suele haber premios precisamente para este tipo de ideas y suelen venir siempre de la parte más inferior de todo lo que es la pirámide laboral en una industria. Suele venir de la persona que está poniendo tornillos. Suele venir de la persona que igual está limpiando, de la que está limpiando la máquina. Entonces, tanto Kanban como sistemas Kaizen como mejora continua hay que permearlos hasta abajo del todo. No que solamente queden en la cúpula. Como si ellos fueran aquí los dictadores, ¿no? Que solamente pueden ellos elegir qué es lo más idóneo para la empresa. Entonces, ¿por qué? Porque van a ser los más personas para identificar qué se puede automatizar. Porque son ellos precisamente, ¿no? Los Son que ellos los que están están ahí. 24 horas, las 8 horas por 5 viendo lo que está ocurriendo en el proceso. A procesos ofimáticos, es oficina o procesos industriales, es en una fábrica, pero son Ujú, ellos los que lo ven todos los días, porque por iniciativa propia tampoco te lo van a hacer. claro. Tienes que establecer un sistema de premios, de Sí, de gamificación. mejora continua con Exacto. algún tipo La de mejora premio, continua de hay que premiarla, de incentivo cierta forma. que beneficie la idea o Exacto. el proyecto concreto para que eso se solucione o se mejore. Vale, te voy a hacer la siguiente pregunta porque coincidimos no solo en este tipo de mentalidad, de hecho siempre sales con los símbolos en japonés de Kaizen en tus vídeos de YouTube. Por cierto, os recomiendo a todos que os veáis su canal, son vídeos súper interesantes para todos, sobre todo que os guste leer, que os guste aprender. Tienen vídeos cortitos súper interesantes. Y luego tengo este libro, que soy muy fan también, y tú también eres súper fan del tema de los hábitos. Con tu sistema de aprendizaje y de gestión del conocimiento,
¿Cómo crees que podemos unir estos dos conceptos? Dentro de hábitos atómicos hay un patrón curioso que se repite, que a James Clear le puso la palabra hábitos, pero el apellido atómicos es lo más curioso de todo, porque Zettelkasten hace lo mismo, pero en vez de con hábitos, con conocimiento. Es que lo automatiza. Pero es que si vamos a Kaizen, ocurre lo mismo. Kaizen, la mejora continua, realmente se produce sobre procesos muy pequeñitos, muy atómicos. Hay gente que cuando piensa en mejora continua piensa en grandes procesos industriales, cuando realmente la mejora se suele ver en pequeños procesos. Es decir, por ejemplo, un pequeño atajo de teclado que yo enseño a la gente en determinadas combinaciones que hace recurrentemente al cabo del día. Te hablo de algo que puedan replicar en los mandos intermedios, ¿no? Es atomizar las mejoras continuas que se pueden implementar en cualquier tipo de proceso. Entonces, tanto James Clear, con sus hábitos atómicos, como al nivel de conocimiento, como mejora continua, siempre lo que hay que hacer es buscar el grano más fino al que puedas llevar algo. O sea, es ir rompiendo átomos hasta llegar a lo más pequeño. Y desde lo más pequeño trabajar ahí. Esto se repite continuamente. O sea, en Sí. cualquier cosa vas a ver, incluso en la gestión de datos, tú cuando vas a gestionar datos para una empresa, siempre tienes que dar cuál es el grano más fino de todo esto que estamos trabajando. Y desde el grano más fino es donde empiezas a partirlo y a identificarlo. ¿Por qué? Porque si tú tienes un magma y no lo atomizas, tú sacas conclusiones sobre esto, pero no vas a poder encontrar patrones, porque a veces los patrones están dentro. Entonces tienes que atomizar todo. Entonces, para buscar patrones en la gestión de datos se hace lo mismo, atomizar. Y en los procesos continuos de sistemas industriales, exactamente igual. O sea, siempre hay que buscar la parte más atómica, el grano más pequeño. ¿Podría decir, Marcos, que la reflexión que acabas de hacer, si hago una visualización de lo que ha ocurrido en tu mente con tu sistema atómico, por decirlo de alguna manera, como diferentes átomos conectados formando moléculas y cada uno de los átomos serían conceptos de hábitos atómicos, serían conceptos de Kaizen, serían conceptos que voy a sacar aquí mis cajitas de Zettelkasten. O sea, lo que has hecho al explicarlo es conectar precisamente ese tipo de conceptos que en sí son independientes, pero con tu sistema de gestión has sabido conectarlos y ponerlos en común. ¿Podría ser eso lo Sí, que ha es ocurrido? exactamente ese magma, tú en vez de tratarlo como un magma de átomos o la molécula, ¿Mm? la idea es convertirlo en átomos y tú esos átomos enlazarlos entre sí. O sea, tú controlar la molécula, porque estás controlando el entramado de cómo se han cohesionado esos átomos, la adhesión que tienen entre ellos. Pasa lo mismo con los hábitos. En los hábitos, cuando James Clear te incita a hacer un hábito atómico, realmente lo estás ligando con luego lo que será otro hábito y otro hábito y otro hábito. Realmente luego acabas ligando varios hábitos muy atómicos, que es el hábito que tú querías inicialmente, pero que inicialmente ese hábito, ese magma, esa molécula, no la hubieras podido acometer. Has podido acometerla porque como la has troceado en hábitos muy pequeños, el esfuerzo que has tenido que realizar para cumplir ese hábito atómico ha sido menor y luego has dado otro pasito al siguiente hábito. Que si te fijas en el fondo lo que estamos haciendo es trocear todo para que lo puedas convertir en un modo biblioteca, el modo paso a paso que comentaba al inicio. Y el modo cerebro, O sea, con sí, conexión. fíjate lo que está ocurriendo aquí. Lo que está ocurriendo aquí es que, en el fondo, lo que hacemos al atomizarlo es que estamos volviendo a unir dos tipos de aprendizaje. El modo cerebro, el modo red, ¿Sí? porque Modo vamos red. a unir todas las partes atómicas, y la atómica es porque los humanos nos sentimos más cómodos comiendo bocado a bocado, realizando el paso a paso, que sería esa parte atómica, bien en forma de hábitos, en forma de conocimiento atómico, o bien en forma de mejora en un proceso continuo. En vez de hacer una mejora grande, vas haciendo mejoras pequeñitas. Porque si tú acometes una mejora grande, es tan grande la mejora que seguramente no vas a poder acometer. Y vas a Ujú. necesitar además mucha gente, Y luego, coordinarla. si sale mal, también va a ser más difícil volver hacia atrás. Claro, el tema de la mentalidad de mejora continua frente a innovación, yo creo que es ese, que al final Y tener luego, esa... si quieres gamificar, es más fácil gamificar de forma atómica que de forma conjunta, porque de forma conjunta puede haber muchas injusticias. Y dices, ¿a quién lo gamifico? O sea, ¿a quién le premio yo, no? Ujú. De forma atómica es más fácil identificar quién te ha ayudado a conseguir esa pequeña mejora atómica. Claro, hablábamos antes, previo a la entrevista, de las tres maneras de aprender. Tú comentabas que diferentes alumnos te decían, no, es que yo prefiero paso a paso, no, es que yo prefiero que me lo organices como por categorías. Eh,
explícanos un poco esas tres maneras de aprender y cuál sería la mejor, si es que la hay. ¿Vale? Adelanto que no es sencillo explicarlo por ¿Vale? voz, por ejemplos, ¿vale? Ponnos un ejemplo, si Sí, quieres, sí, 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 no, con no. hábitos atómicos, lo que ha ocurrido ahora con hábitos atómicos y Kaizen, estos dos libros, por ejemplo. No, primero voy a hacer una visión general para que la gente Ujú, lo entienda. Venimos de la revolución industrial, de aprender el paso a paso, de tener reglas pautadas, y hay mucha gente que se cree que esta es la forma única de aprendizaje. Entonces, claro, ellos lo que intentan, que entran en disonancia cognitiva cuando tú les ofreces otras cosas, es decir, no, yo quiero que esto me lo conviertas en el paso a paso. O yo quiero que, por ejemplo, organizar por grupos, que será el modo rejilla, me lo conviertas en el paso a paso. Y hay gente que verás además muchos comentarios en el libro que te dicen, yo quiero que me lo expliquen paso a paso. Y te ponen una mala puntuación porque no lo acaban de entender. Es que ellos solo entienden el paso a paso. Entonces no se dan cuenta que hay otros dos sistemas. De hecho, por ejemplo, aprender a conducir, hay mucha gente que le cuesta, o aprender a nadar, o a montar en bicicleta, porque no es paso a paso. Es un modo más cerebro, es un modo más acción-reacción. Es en función de lo que voy viendo, del equilibrio que tengo, yo voy corrigiendo. Es el modo cerebro, es modo acción-reacción. ujú, Y pues hay mucha gente que le cuesta conducir, que además suelen ser los mismos que están muy obsesionados con el modo biblioteca, con solamente aprender paso a paso. Y además, yo una vez que lo veo, me doy cuenta que cuando hay gente que veo que no aprende a conducir y tal, los veo que son gente muy pautada. Son gente que no da el siguiente paso hasta que no tiene muy claro cuáles son las consecuencias de ese paso que van a dar. ujú, Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes que combinar el aprendizaje paso a paso, que sería lo que está dentro del átomo. El átomo sería cada uno de los pasos, pero luego ligarlos, que ya sería modo red, con otros patrones, con otras analogías que son similares a las que tienes tú ahora en este modo atómico. Y luego unir otros átomos, unirlos ya al modo cerebro, el modo red. ujú, Pero luego también tienes que ser capaz de, aparte de tener todo el magma, de ver capaz de que tú puedes organizar por grupos. Es decir, este átomo es muy similar a este y a este otro. Y esto sería que los puedes organizar. Por así decirlo, organizar es etiquetar para que formen parte de un conjunto, porque tienen propiedades en común. Y esto sería el modo rejilla, que es organizar en el modo tabla. Por Lo de ejemplo, Marie Kondo, ¿no? Lo de que aquí sí, ponemos exacto. los calcetines, aquí ponemos las camisas y aquí ponemos. Vale, Este es el modo rejilla. De hecho, modo Notion rejilla. Notion, que trabaja todo en modo tablas, lo que hace es Ujú, que a la gente le gusta mucho que trabaja mucho el modo tabla, el modo rejilla, el modo de agrupar por propiedades, el ujú, modo cuadrícula, el modo estructurado, preestructurado el modo cuadrícula, tabla. Es decir, yo agrupo por criterios, por distintos criterios y voy filtrando. Este es el modo tabla de toda la vida, el modo que yo llamo modo rejilla, modo red. ujú. Una pregunta más, Marcos. ¿Cómo escalamos? Yo sé que tú te has dedicado al análisis de datos, que me parece bueno, muy interesante, pero ¿cómo llegamos de ese análisis de datos hasta lo que es el conocimiento real? O sea, el conocimiento real o la sabiduría o hasta que realmente entendemos de verdad algo. Cuéntanos un poco ese escalado. Si el conocimiento, yo lo pienso como andamios. Lo que pasa es que la metáfora con andamios a veces no me gusta mucho porque un andamio es como algo temporal, ¿no? Pero me gusta ver como especie como de anclajes que se van montando uno encima de otro y Ujú, realmente tú solamente eres capaz de llegar al 10.º piso cuando has montado andamios en la planta calle, en el primero, en el segundo. ujú. Y hay Como gente ladrillos, como sí, ladrillos. y hay gente que quiere llegar al 10.º piso sin haber montado ningún andamio. Entonces, Sí. claro, yo no puedo, siempre pongo el mismo ejemplo, pues para que la gente lo vea más claro, yo no puedo entender la teoría de las cuerdas si no tengo los conocimientos muy amplios de física, ¿vale? De hecho, yo no las acabo de entender porque me faltan conocimientos, Ujú. ¿vale? Entonces, dicen, por ejemplo, yo estoy en contra de eso que dice Einstein, si no lo puedes dibujar, es que no lo entiendes. No, hay conceptos que son muy complejos que no los puedes dibujar. Entonces, tienes que tener un miaje mental de conocimientos ya muy estructurados para Previos. poder ya ir anclando nuevos conocimientos, pero ya en los andamios avanzados que tú tengas, ya porque estás por el 10.º piso. Ujú. Entonces, tú si quieres aprender un 10.º piso, tendrás que haber construido los andamios hasta el piso 10.º. Pero claro, no puedes aprender desde cero. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos estos andamios que estamos montando, si no los ponemos por escrito, no los acabamos de ver. Entonces, los podemos intuir que vamos avanzando en ciertas materias, pero cuando los ponemos por escrito, cuando los ponemos por digital, porque si los ponemos en papel,
va a ser muy difícil organizar estos andamios. Si lo ponemos por digital, al visualizarlos, somos más conscientes de en qué altura estamos, ¿no? O qué grado de desarrollo tienen estos andamiajes. Entonces, cuando ya somos conscientes del grado de desarrollo que tenemos, somos capaces de saber cuál es la siguiente pieza, el siguiente piso de andamiaje que nos falta, de cara a ir aprendiendo. Cosa que si no lo tenemos identificado por escrito, vamos un poco mirando el viento a ver por dónde va, Ya, para decir, bueno, voy a leer este libro, voy a leer aquel otro. Y a veces leemos libros que no podemos anclar a corto plazo, porque estamos leyendo libros del 11º piso y vamos por el tercero. ya. Me Por siento eso muy siempre recomiendo, identificada con esto, claro, yo sí, por ejemplo, siempre recomiendo leer libros donde tú puedas montar un andamiaje justo en el nivel superior, pero no 3 o 4 pisos. por encima. Esto, si tú no lo tienes por escrito, yo lo digo por experiencia, no lo puedes ligar. Entonces, como no lo puedes ligar, lo acabarás olvidando. Y por eso muchas veces digo que leer es perder el tiempo. Si no eres consciente de que esa lectura la vas a poder ligar con lo que sabes ahora actualmente. La siguiente pregunta está justo relacionada con esto que acabas de comentar, el tema de recordar, el tema de memorizar. O sea, yo tengo poca memoria, la estoy mejorando, entonces, ¿cómo, qué nos recomendarías a todos los que estamos aquí, los que están viéndonos, que queremos aumentar nuestra memoria, que queremos recordar de forma más profunda conceptos o ideas o procedimientos dentro de nuestro día a día en el trabajo? Cuéntanos, Marcos, ¿qué podríamos practicar para aumentar esa retención de nuestro conocimiento y que no se nos olvide? Si lo ligo con los dos principios fundamentales para recordar algo, que es el active recall, que es el recordatorio activo, es tú forzarte a evocar algo que crees que sabes. Entonces, tú cuando haces ese esfuerzo de evocarlo, ¿vale? Es como que vuelves a pasar por el mismo camino. Entonces tú vas, como así decirlo, quitando el césped, ¿no? Del camino, ¿no? Y cuando ya has pasado muchas veces, ya el césped no vuelve a crecer porque ya recuerdas el camino. Y el segundo es el repaso espaciado. Entonces, ¿cómo podemos practicar el active recall, el recordatorio activo y el repaso espaciado? O sea, es continuamente volverlo a repasar, es continuamente volver a hacer el active recall. O sea, volver a intentar recordar lo que... Ujú, Pues para esto, vuelvo a ligarlo con lo que acabo de comentar antes. Es Nosotros solemos olvidar lo que tenemos en islotes. Es precisamente eso que acabamos de leer, si no lo hemos ligado con un conocimiento que ya tuviéramos bien interiorizado previamente. O sea, si lo leemos un libro del 11º piso, ligándolo con los dos andamios, y vamos por el tercero, es una isla, es un islote que se ha quedado ahí y lo acabaremos olvidando, porque no lo podemos ligar con lo que sabemos, porque nuestro conocimiento sobre ese tema está en el tercer piso. Y estamos algo del 11º. ¿Por qué? Porque nos llama la atención, porque parece más avanzado y demás. Y nos creemos que podemos atajarlo. Sin embargo, si tú aprendes algo del piso cuarto, ¿qué ocurre? Que ya lo puedes ligar directamente con el tercero, ya tiene frentes en común, ya puedes ligarlo con puntos anteriores donde ya son secuenciales. Lo puedes ligar con una historia, lo puedes ligar con el paso a paso que hemos visto antes, el modo biblioteca, que sería otro estilo de aprendizaje de los tres ujú, que estamos viendo. Ya estamos ligando ahí el modo red, porque estamos ligándolo tercero con el cuarto piso, ujú, estamos ligándolo también con el paso a paso, porque lo que vas a aprender es justo como que continúa la historia de lo que ya sabíamos. ujú. Entonces, como es más fácil de aprender, estamos repasando lo del tercer piso, que igual hace meses que no lo recordábamos, pero al volver a incluir nuevo conocimiento, estamos repasando lo anterior. O sea, estamos practicando el active recall y el repaso espaciado. Las dos cosas. Entonces, el hecho de que todo lo que aprendamos lo intentamos ligar con lo que ya sabemos, estamos precisamente incentivando los dos principios para recordar algo, que es el recordatorio activo, el active recall, que se conoce con el anglicismo, más que casi con el recordatorio activo en español, y el Sí. repaso espaciado. O sea, Ujú, estás practicando las cosas. El repaso espaciado es porque tú, para poder ligar lo nuevo con lo anterior, vas a repasar lo anterior. Y esto nuevo, cuando lo liguemos y vayamos a ligar otra cosa, sí, el vayamos al siguiente quinto nivel. piso, tendremos que volver a apoyarnos otra vez en el cuarto y en el tercero. O sea, volvemos a practicar repaso espaciado y entramos en un bucle que es como tejer conocimiento. Ujú. Es Me gusta como mucho la fabricar palabra tejer porque moléculas realmente con es como ligar. átomos conectados todo el rato. Y esto, si está por escrito, es más fácil verlo que si lo hacemos mentalmente. Claro, porque Pero yo pasa que esto a que la gente le cuesta verlo, la gente prefiere creer, decir, uff, mucha presa ponerlo por escrito. En ese hecho de quererse hacer creer de que no es necesario, esa dejadez de inversión al final lo va a terminar olvidando. Y por no querer invertir un poco en dejarlo por escrito, en consolidarlo, porque así puede practicar el repaso espaciado, porque el repaso espaciado, si no lo tienes por escrito, va a ser muy difícil aplicarlo. Muy claro, difícil. sí, porque no vas a tener en la agenda, La me toca referencia visible, esto. no la ves, Claro, no la ves. claro, claro.
que esto que yo tengo escrito, yo comentaba antes, que está bien porque a mí me ayuda a interiorizar, pero claro, ya está. O sea, no me ayuda a conectar siguientes. Yo tengo por ahí el resumen de un par de libros, el de Dale Carnegie, de cómo hacer amigos e influir en las personas, que me parece Al brutal, libro. pero claro, lo tengo ahí y ya está. O sea, no estoy subiendo con andamios, no estoy en el tercer piso, pero no puedo, o sea, si no lo paso a digital y el nuevo conocimiento que va entrando con otros libros que he leído, como el de influencia o el de otros que pueden estar conectados con él, no lo paso a digital, no lo puedo conectar. O sea, esos átomos no les puedo conectar para formar esa red que tú has dicho de moléculas. Claro, otro error que comete la gente, es porque me lo has puesto a huevo, es el átomo. Cuando lee un libro, la gente, su átomo es el libro. Y claro, el libro es un magma. Claro. Tú el libro, o sea, ya que me lo has explicado así, voy a retomar para el ejemplo que me has pedido antes. El libro sería el magma, Ujú. la molécula. Tú la molécula la tienes que partir en átomos, que van a ser distintos conocimientos que extraes del libro, que son atómicos, pero que esos conocimientos atómicos hay que arrancarlos del libro y los tienes que distribuir en las distintas materias de tu red, uno de empatía, otro de temas sociales, otro de cómo mantener una conversación, otro de cómo conocer gente. Es que el libro nos ata, porque es que si las ideas se quedan dentro de un resumen del libro, están dentro del magma y el magma, el magma entero no lo vas a poder enlazar con nada. Por eso tienes que atomizarlo. Y al atomizar, luego tienes que enlazar, pero ya a partir del libro. Luego en cada pieza de conocimiento podrás decir, mira, esta pieza de conocimiento venía de ese libro. Tiro el enlace, conecto, pero lo he atomizado y lo vuelvo a enlazar con otro tipo de tema. Y el día de mañana puedo decir, oye, dame todas las piezas de conocimiento sobre esta temática. Y ahí podrás hacer, por ese criterio, sacar, ya sería el modo tabla, Ujú. sacar todo el conocimiento que tengas sobre eso, agruparlo por ciertos criterios. Puedes ligarlo con otras temáticas. Al ligarla estás practicando repaso espaciado. Claro, la gente lo que ocurre es que los libros los trata de forma molecular. Entonces, un libro es para partirlo. O sea, el conocimiento del libro se tiene que dar en el resumen del libro. Lo tienes que luego que procesar por escrito y distribuirlo entre todas tus temáticas, todos tus nichos, todo tu conocimiento. Ujú. Que eso es un error también que le ocurre a la gente, que no procesa las ideas de los libros que hay en los resúmenes. Claro. Siguiendo con este ejemplo, que lo mismo yo creo que se entiende bien, comentaba antes que yo tengo aquí el sistema Zettelkasten sin saberlo, por lo menos una parte aquí con todas mis notitas desde hace un montón de tiempo, tengo como 140. Y sí que esas notas que tengo son átomos de conocimiento. O bien Claro, lo he leído en un libro o bien lo he sacado de algún artículo, de algún vídeo de YouTube. Eso lo tengo ahí pegado como resumen del libro. Ahí está en la pared, que cuando lo necesito voy y me acerco. Claro que si estoy de vacaciones no lo puedo ver. Bueno, es verdad que lo tengo escaneado, pero claro, está ahí. Esto por otro lado, que serían los átomos, también lo tengo aquí, pero claro, es imposible. ¿Cómo miro yo aquí qué tarjeta es la que corresponde? Pregunta que te iba a hacer es, en una frase, la ventaja que tendría, con este ejemplo que yo te he puesto, que tendría yo al utilizar esa manera de conexión, de conectar en modo digital. claro, es que es imposible. O sea, tú ahora estás atomizando, ¿vale? Pero no estás enlazando. Claro. Estás solamente haciendo una de las dos propiedades de Zettelkasten, que es atomizar, pero no estás conectando. Porque el papel, al ser físico, al ser algo físico, ya no ocupa espacio. Y al ocupar espacio no lo puedes ligar ya con otra Claro, cosa. no lo puedo conectar. Sin embargo, no lo puedes conectar. Entonces necesitas tenerlo en digital. O sea, que sea algo que no ocupe espacio, que sea intangible. Por eso el papel nos está limitando mucho el aprendizaje, más de lo que nos creemos, Ujú. pero mucho más de lo que nos creemos, añadiría. Lo que pasa es que todavía no somos conscientes porque llevamos siglos, primero con pergaminos y luego con el papel. Entonces, y de hecho el papel te invita a trabajar en modo paso a paso y te opaca el modo red y te opaca el modo rejilla, que esto solamente lo puedes ver ya en digital, ¿vale? Son herramientas como Notion que trabajan en modo rejilla o el modo de ligar, que sería Obsidian y también permite el modo Obsidian. tabla. Pero si te hago en papel, solamente puedes hacer atomizar, nada más, te quedas con eso.
En resumen, que tenemos que subir atravesar ese desierto, subir esa curva de aprendizaje para intentar digitalizarlo. Por mucho que nos gusten los colorines, el papel, los post-it, que yo soy la primera, atravesar esa curva de aprendizaje para ponerlo todo en digital y poder tener esas conexiones y esa manera de pensar modo cerebro y modo molécula. Sí, lo que Vale, pasa es que hay un pequeño sí, esfuerzo inicial que es ese que la sí, gente se quiere ahorrar. Entonces, como la gente no quiere hacer esta inversión, la gente generalmente suele volver a ver otro vídeo que le diga, no, debes elegir la herramienta con la que te sientas más cómodo. Dice, vale, pues entonces yo sigo como estaba. claro. Y nos ponemos en modo sesgo de confirmación. Queremos escuchar lo que nos haga sentir más cómodos o que no nos haga cambiar tal y como íbamos. Porque dices tú, "Buf, ahora voy a coger todos mis libros, se los voy a pasar a digital", que no lo digo se haga de golpe, sino poco a poco. Claro. Pero es el momento del cambio. De hecho, cuando entre la inteligencia artificial, tú a la inteligencia artificial no le vas a poder meter papel. Cuando entre, cuando está, cuando Está, que ya está, está, ya está. está. No le vas a poder decir esa bandejita que te he visto de POSIT, no se la vas a Sí. poder pasar. Entonces, se habla mucho de los prompts, pero realmente los prompts son potentes cuando tú le metes información tuya, notas personales tuyas. Esas notas personales tendrán que estar en digital. De hecho, en digital, la gente se cree que en digital solamente la información que hay, pero en digital los enlaces que hay entre las distintas notas, habrá un momento en que la inteligencia artificial, al igual que hace Google, lo tendrá en cuenta. A la hora de saber, se dará cuenta que esta nota tiene que ver con la otra, porque será capaz de ver que hay enlaces entre ellas. El sistema que propones dentro de tu curso, que por cierto os animo a todos a que entréis a cerebrodigital.club, donde tiene una newsletter que escribe historias de aprendizaje, historias muy interesantes, sobre todo para llevar a nuestro día a día. Hablas un poco de cómo Google organiza la información. Entonces, que hace la similitud con el sistema que tú propones. Entonces, claro, yo solo me imagino visualmente cómo sería tener en mi cerebro digital todo lo que tengo metido en mi cerebro físico. Es más, que ayudaría al cerebro físico a interiorizar toda esa información. De todas estas notitas conectadas y enlazadas con todo lo que tengo escrito bueno, no lo veis, pero en todas las paredes. Entonces, claro, si esto ya lo incluyo dentro de los prompts de inteligencia artificial, claro, el beneficio puede ser, o sea, es que ni me lo imagino. Sí, sí. No, y te puede ayudar. O sea, tú puedes estar leyendo un libro, que lo hago ya, Ujú. y sobre la marcha irle preguntando que profundice en esa idea que acabas de leer en el libro con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque yo, como lo acabo de subrayar del libro y ya lo tengo en el Obsidian, ya se lo puedo ir Sí, pasando. Claro, por cierto, me has comentado antes un ejemplo y aprovecho ya porque me lo has puesto fácil. sí, ¿Quién es la empresa que más gestiona datos del mundo? Google. Es la Google. empresa que organiza nuestra información. A ver, si Google está aplicando precisamente Atomiza y conexión, fíjate que ya Yahoo y Altavista, ¿qué es lo que hacían? Organizaban por categorías, por conjuntos. Qué bueno. La gente joven no se acordará, pero los que ya tenemos unos años, los primeros buscadores no eran Google, era que tú ibas, que tenías arriba el menú que ponía deportes, como un periódico, prensa, desarrollo personal, política, o sea, no sé si os acordaréis, Sí, y tú sí, tenías que sí. ir allí y de ahí te sacaba la información. Y al final, ¿dónde están esos buscadores? ¿Quién ha sido la empresa que mejor ha organizado la información? Pues fue una startup que se llamaba Google. Y Ujú, Google tumbó a gigantes, porque eran gigantes ujú, comparables con lo que es ahora un Apple, un Amazon, que eran ujú. Yahoo y Altavista. O sea, el poder de saber gestionar bien la información, la gente no se hace una idea. O sea, Ujú, si Google, siendo una startup, tumbó a dos gigantes, organizando la información precisamente mediante conexión, o sea, dándole peso a los enlaces entre las distintas piezas de información, imagínate por qué no lo hacemos nosotros todavía. súper interesante, o sea, has abierto un melón que es que yo creo que ya voy a comprar que la entrevista de hoy es como que ha hecho el clic para poder comprar el curso que, bueno, lo podéis encontrar en cerebrodigital.club. El libro está bien, os lo recomiendo a todos, pero si queréis dar un paso más y poder organizar toda esa información, conectarla en forma de moléculas y ponerla o bien por categorías o bien en modo biblioteca o bien en modo cerebro, creo que es la mejor manera de aprender.
Por último, Marcos, y ya finalizando la entrevista, ¿cuál es el mejor libro que has leído este año y algún aprendizaje que hayas sacado de él y que quieras compartir con nosotros? Voy a cambiar un poco de tema, ¿vale? Para que no sea ¿Vale? monotemático. A mí me gustan muchos temas espirituales ¿Sí? y me estoy leyendo uno de Joe Dispenza de Deja de ser tú, que va de Sí. que donde pones el foco, pones la energía, ¿no? Y empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Entonces habla de que realmente dice que el cero, coma, y creo que son cuatro ceros, y luego hay un uno, eso es materia. Cero, coma, cuatro ceros, Y un uno, uno. y eso es materia. Porque claro, dices tú, si el núcleo de un átomo fuese el centro de campo de un fútbol, del estadio del Bernabéu, por ejemplo, los electrones estarían en el gallinero. O sea, todo lo que hay en medio es hueco. Entonces, Ujú. claro, prácticamente somos energía, no somos materia. Entonces, me ha gustado su enfoque porque viene a decir que donde ponemos el foco, donde ponemos el pensamiento, ocurren cosas porque el observador altera la realidad. Entonces, viene a decir que tú cuando empiezas a pensar en un proyecto, empiezan a pasar cosas. Volviendo al tema del mallado que hablábamos antes, es decir, Sí. tú de repente hables un nodo, entonces como has abierto ese nodo y lo tienes en tu cabeza ahí rumiando, has puesto el foco en algo, por ejemplo, en un proyecto, entonces vas por la calle y ya, como ese proyecto está abierto, ese nodo está activo y empiezan a pasar cosas por encima de ese nodo, de repente empiezas a alimentarlo y pasan cosas. Entonces es que de repente es como que abres alternativas para que ese proyecto ocurra, para que nazca, ¿no? Entonces yo me doy Ujú. cuenta que, por ejemplo, cuando voy a hacer un proyecto o tengo alguna idea, si me la quedo ya rumiando, que en ese momento la dejo un poco ahí hibernando, me vienen nuevas ideas. Es como las películas de Doctor House, que de repente está comiendo una hamburguesería y sabe cómo curar al paciente, o en otras series de repente haciendo otra actividad descubre nuevas ideas. Es porque de repente donde pones el foco, el Ujú. universo te facilita, te da pistas, porque todo está conectado. Entonces, volviendo a todo el tema mallado, a veces me da la impresión de que es cierto que la realidad en sí, a nivel atómico, a nivel cuántico, volvemos otra Está vez a que se conectada. cumplen los mismos principios de los que hemos estado hablando todo el rato en esta entrevista. Sí, 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 sí. Es también como hacerte una pregunta de un tema concreto y tenerla en tu mente y que poco a poco, a medida que va, es como que el universo, o tu mente o tú mismo con diferentes vas poniendo foco, energía o atención en dar respuesta a esa o encontrar soluciones a ese proyecto. Y ella sola va buscando conexiones. Es Ujú. como como el conocimiento. Ella misma va buscando conexiones al dejarla abierta, al crearla, de repente. Finalizamos ya la entrevista. Marcos, muchísimas gracias de verdad por compartir toda esta sabiduría. A mí me ha hecho dar un clic más y eso que había leído el libro, te había visto en muchos vídeos de YouTube. Y por último, cuéntanos un poco dónde te pueden encontrar para toda la gente que está interesada en este tema, en aprender a aprender y en gestionar su sistema de conocimiento. Nada, primero darte las gracias a ti, Ana, por abrirme la ventana de divulgar este mensaje entre tu audiencia. Y luego me pueden encontrar tanto en el canal de YouTube de Mowe, se llama M-O-W-E, M-O-W-E, y en cerebrodigital.club. Ahí es que se apunten a la newsletter y por correo les enseño un poco todo esto de lo que es el cerebro digital y todo lo que hemos hablado aquí en este vídeo. Vale, fenomenal. Bueno, pues nos despedimos aquí. Sabéis, por otro lado, que si estáis interesados en historias inspiradoras para inconformistas y para trabajar menos para mejor, os voy a dejar también enlace aquí abajo a mi newsletter y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Chao, chao.